Señor Mancuso, quiero preguntarle por la muerte de Carlos Castaño. ¿Por qué lo mataron? Por decisión prácticamente de todos los comandantes de todos los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, sabiéndose de su poder y de su influencia y de que fue uno de los padres y de los creadores, aparte de ser íntimo amigo suyo. No, el comandante Carlos Castaño, su desafortunada muerte, surge de unas desavenencias y de una confrontación que se dio directamente con su hermano, el comandante Vicente Castaño. El comandante Carlos, por algunas desavenencias, algunas situaciones en las que no estaba de acuerdo, no compartía, y a veces tenía momentos de descomposición personal de él, le hizo una emboscada al comandante Vicente 15 días antes de los hechos. Y a raíz de esto, que se dan los desafortunados sucesos en el que pereció el comandante Carlos Castaño. Señor Mancuso, quiero preguntarle por los vínculos de Víctor Carranza con las autodefensas, el papel que jugaba él en todo el proceso de paramilitarismo. Víctor Carranza era un hombre muy allegado a la Casa Castaño. Yo lo he dicho dentro de mis diferentes diligencias, decirlo aquí en los medios es complicado, en especial cuando las medidas de seguridad que tantas veces hemos reiterado para nuestra familia, para los diferentes desmovilizados, para las víctimas no se ha dado. Hoy llevamos en un genocidio que ha acabado con la vida de más de 3.000 desmovilizados, centenares de nuestros familiares allegados. Y es complicado contar estas verdades aquí porque las retaliaciones que se vienen encima son enormes. Las familias desprotegidas, a pesar de solicitárselo en tantas oportunidades al gobierno, son temas que me gustaría no abordar por estos medios. Sí, señor Salvatore Mancuso, ¿qué sabe, qué nos puede decir? ¿Cuál es la versión, la verdad que usted tiene sobre el caso y la muerte, el asesinato de nuestro compañero, de nuestro colega Jaime Garzón? Bueno, esa fue una acción ordenada por el comandante Carlos Castaño. Yo me entero de ello luego de sucedidos los hechos. Básicamente, informaciones que le llegaban desde las fuerzas militares y que él recibía con relación al tema, lo llevaron a que tomara esa determinación. Fue lo que me explicó después de sucedidos los hechos, de lo que me entero. Muy buenos días, Darío, a usted, a todas las personas que nos escuchan, a todo el pueblo colombiano, a las víctimas, a los desmovilizados, a aquellos que están comprometidos con la paz y quieren dar ese paso adelante. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. No, señor. Cuéntenos, ¿cómo ha vivido estos últimos 4 años en esta cárcel de los Estados Unidos? ¿Cuáles son sus condiciones de reclusión? ¿Y cómo se siente, señor Mancuso, no solamente en relación con usted, sino con respecto a su familia? Bueno, han sido años bastante difíciles, en especial para aquellos que le hemos apostado a la paz, con fe, con esperanza. Han sido años muy complicados en la medida en que las inseguridades, tanto físicas y jurídicas, para los desmovilizados, para nuestra familia, en la medida que no hay claridades a futuro, en la medida en que las incertidumbres son mayores que las certezas, ha sido muy complicado. Con la extradición, el gobierno anterior de Colombia golpeó y debilitó el proceso de paz, su etapa judicial transicional, y resquebrajó aún más la confianza en la palabra de los funcionarios del gobierno. En mi caso concreto, si bien es cierto que había sido pedido la extradición por los Estados Unidos, el gobierno nacional se comprometió a no extraditarme, profiriendo la resolución 303 del año 2004, haciéndome 3 exigencias. La primera de ellas, que cumpliera con los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. La segunda, que abandonara las actividades ilícitas. Y la tercera, que contribuyera a la participación de los miembros de las autodefensas en el proceso de paz. Y cumplí con los 3 compromisos a cabalidad, igual que lo hicieron la gran mayoría de los comandantes que se desmovilizaron. Sin embargo, en mi caso particular, me extraditó. Por ello, yo le escribí
un derecho de petición al señor presidente Uribe solicitándole me informara los motivos por los cuales me extraditó, porque yo había cumplido. Y me contestó a través del Ministerio del Interior de esa época que no me extraditó porque yo hubiese seguido delinquiendo, hubiese incumplido, sino porque era discrecionalidad del hacerlo. Yo me pregunté entonces, ¿por qué no se mostraron las pruebas de quienes siguieron delinquiendo? Y de ser así, ¿por qué no se diferenció entre quienes cumplimos y quienes no lo estaban haciendo? Por eso la extradición digo que golpeó y debilitó al proceso. Pero más aún, a mí me preocupa enormemente, y he escuchado en los últimos días, he visto pedir condenas altas para los nacionales colombianos extraditados. Yo pregunto por qué pedir que se discrimine en el tratamiento penitenciario a quienes estamos cumpliendo simultáneamente en Colombia y en Estados Unidos, y que además lo hacemos tras habernos desmovilizado voluntariamente en el marco de un proceso de paz. Están pidiendo que un país como los Estados Unidos, que tiene sus buenas razones y respetables intereses, y además una enorme experiencia y tradición en la aplicación de justicia, modifique su tradición y que nos den a quienes estamos en justicia y paz condenas más altas que las que le da la justicia de los Estados Unidos a sus nacionales y a centenares de miles de extranjeros que estamos en sus cárceles, sin tener en cuenta que estamos inmersos en un proceso de paz. Y ello sería comprensible si no estuviéramos colaborando con la justicia colombiana o la de Estados Unidos. Yo pregunto, ¿cuál es el mensaje que se está enviando? Que no quieren nuestra verdad, que esa verdad es incómoda, que no importa que colaboremos y cumplamos con los compromisos con la justicia, la paz y la reconciliación, y que nos hagamos merecedores de una pena alternativa en Colombia que no debe exceder los 8 años, según dice la ley, que así cumplamos con todas las obligaciones, le piden al gobierno de los Estados Unidos que nos den condenas mayores a las de Colombia o a las que le dan por los mismos hechos a cualquier persona de otro país que colabore, como en nuestro caso. El mensaje yo creo que debe ser diferente para que no sea equivocado, más sabiendo que la pena máxima en Colombia para narcotráfico, que es un delito por el que nos están juzgando en Estados Unidos, es de 30 años. Y si la persona acusada por los cargos se va a sentencia anticipada, sin colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos, los beneficios que le permite la ley en Colombia le daría una pena intramuros, es decir, la pena física privada de la libertad en una cárcel de Colombia de 6 años. Entonces yo reitero, ¿por qué pedir que se discrimine en el tratamiento penitenciario a quienes estamos cumpliendo en Colombia y en Estados Unidos? Señor Mancuso, usted se queja y se lamenta de que el gobierno anterior del expresidente Álvaro Uribe no le cumplió su palabra. ¿En qué más no le cumplió el gobierno anterior y qué otros compromisos había adquirido el gobierno anterior con usted y con las Autodefensas Unidas de Colombia? Bueno, han sido muchos los incumplimientos del gobierno nacional. Desafortunadamente, el abrupto corte que dispuso el gobierno anterior sobre el componente político de la negociación de Ralito, sumado al desconocimiento de esos acuerdos alcanzados, nuestra encarcelación y posterior extradición, hizo que quedáramos absorbidos en el componente judicial de justicia y paz, y ello ha tenido repercusiones negativas. Una vez desmovilizados, el gobierno anterior dispuso silenciarnos, aislarnos de las comunidades y también de los actores políticos, con resultados que no fueron ciertamente benéficos para la reinstitucionalización del Estado en aquellos territorios que ocupamos durante el conflicto. Y esto no es un secreto, a la vista de todos ustedes están los frutos de aquella política gubernamental nefasta que creó con ese aislamiento, incumplimiento, vacíos en definiciones, las condiciones para que nuevamente la ilegalidad, las guerrillas, las FARC recuperaran espacios que habían perdido durante nuestra presencia como estados de facto. Y peor aún, llegó al rearme o a la creación de nuevas estructuras que retomaron esos territorios que habíamos entregado liberados al Estado colombiano. Señor Mancuso, usted dice que pareciera que hay sectores de la sociedad colombiana y de la estructura económica, política y social que no quieren que se conozca la verdad, toda la verdad. ¿Qué es lo que no sabemos los colombianos, si usted está dispuesto a contar todo lo que no ha contado? Nosotros hemos venido contando las verdades dentro de las exigencias que nos hace la ley. Es un compromiso con las víctimas, esas son las exigencias de la ley, con nuestra conciencia, con el país.
Desafortunadamente, desde mucho antes de nuestra extradición empezamos a contar las verdades. El bloque más adelantado al momento de la extradición, reconstruyendo y contando las verdades, era el bloque Catatumbo. Los hombres que estuvieron bajo mi mando me dediqué a convencerlos para que contaran esas verdades. Esos muchachos han estado comprometidos a pesar de todas las falencias de la ley. Y al momento de la extradición quedaron al garete. Ellos reclaman y se han sentido abandonados con lógica, con toda la razón. Pero no ha sido porque yo lo hubiese creído, eso se salió de mis manos. El gobierno hizo una cantidad de promesas y le voy a contar cosas como esta, por ejemplo. Los vacíos que se dejaron dentro del proceso por no llevarlo a la etapa final, por no darle el acompañamiento, por no firmar los acuerdos, son enormes. Y yo le voy a contar algunas cosas de tiempo que son importantes. Se va a cortar la llamada. Señor Mancuso, entre los compromisos que ustedes hicieron con el gobierno anterior, ¿qué les incumplieron? ¿Ustedes qué les habían prometido? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Apoyaron la reelección? ¿Apoyaron a parlamentarios? ¿Apoyaron a empresarios contratistas cercanos al presidente Uribe? ¿Qué fue lo que ustedes sienten que no les cumplieron? Bueno, fueron muchos. Voy a enunciarle 2 o 3 de ellos que serán suficientes para que ustedes entiendan la magnitud de lo sucedido. Le pongo un ejemplo concreto y arranco con el más simple. Aquellos miembros de las autodefensas que hayan quedado presos en servicio de sus funciones antes de la desmovilización, el gobierno nacional se había comprometido en la mesa de negociaciones que ese tipo de reclusión se les tendría en cuenta, que ese tiempo de reclusión se les tendría en cuenta. Y serían los primeros en postularse a la ley de justicia y paz, y lógicamente los primeros en salir de las cárceles. Hoy tenemos muchachos tanto de las guerrillas como de las autodefensas vinculados a justicia y paz con más de 10, 12, 15 años presos en las cárceles y no han obtenido la libertad a la que eran beneficiarios en un tiempo que no debía exceder los 8 años, como lo señala la ley. Con la diversidad de interpretaciones de la ley por parte de los operadores judiciales, no ha sido posible que definan a partir de cuándo se le contará el tiempo pagado como pena y se debaten entre que el tiempo que se les tendrá en cuenta desde el momento de la captura, unos de ellos es lo que piensan, otros piensan que ese tiempo se les tendrá en cuenta desde el día de la promulgación de la ley y otros desde el día en que se le dicte medida de aseguramiento en justicia y paz, cuando muchos de ellos ni siquiera han sido postulados a esta ley transicional. Eso mismo le va a suceder en un eventual proceso de paz a los centenares de presos de la FARC y del ELN que se encuentran en la cárcel. Sí, señor Mancuso, pero ¿qué fue lo que ustedes prometieron y que los tiene tan sentidos y que ha generado estos incumplimientos? ¿Cuál era la contraparte? ¿Usted a qué se comprometió? ¿Qué se comprometió usted a hacer para respaldar a algunos funcionarios o algunas cuestiones concretas de la anterior administración? Le cuento, es que justamente estos acuerdos incumplidos, por ejemplo, nosotros estuvimos en la mesa de negociaciones hablando que el gobierno nos reconocía como actores políticos del conflicto, que el gobierno nacional como tal, por eso se sentaba con nosotros en la mesa de negociaciones. Hablamos del tema de la reinstitucionalización del Estado, fueron muchísimos temas, pero yo quiero ponerle estos ejemplos, porque son unos ejemplos concretos que muestran los vacíos que aún existen dentro del nuevo marco legal y del actual que cursa en el Congreso de la República, en una etapa de hacerle algunos ajustes. Y se lo explico porque como están las cosas, no vamos a alcanzar a conseguir la paz del país. Y le explico el porqué. Ni siquiera en este momento sabemos cuánto tiempo vamos a estar detenidos en las cárceles los comandantes de mayor jerarquía. Y le voy a poner otro ejemplo concreto. Si en la etapa de legalización y juzgamiento de 100 hechos que se dan ante los magistrados de justicia y paz para recibir una condena parcial y una pena alternativa por esos 100 hechos requiere de mes y medio en promedio, entonces yo le pongo otro ejemplo para mi caso particular como comandante que fui de los bloques Córdoba y Catatumbo, que debo asumir responsabilidad por cadena de mando por aproximadamente 20.000 hechos que señala la Fiscalía. Así las cosas, voy a necesitar, con la metodología aplicada actualmente, un tiempo de 300 meses, es decir, 25 años,
para evacuar esa sola etapa procesal, que es la más ágil de todas las etapas que se adelante del proceso de justicia y paz. Ahora miremos lo que va a pasar con el máximo comandante de la FARC, Timochenko, a quien le tocará asumir responsabilidad por cadena de mando por todos los delitos cometidos por la FARC. Si tenemos en cuenta que el universo de hechos punibles denunciados hasta el día de hoy para el caso de las autodefensas asciende aproximadamente a 400.000 hechos para las FARC, que llevan más años inmersos en el conflicto, con absoluta seguridad serán muchos más los delitos que se investiguen, suponiendo que sean los mismos 400.000 delitos que cometieron la FARC durante 50 años de guerra, que es el número de delitos denunciados hasta el momento para las autodefensas. El comandante Timochenko necesitará para evacuar esa sola etapa procesal con el marco jurídico actual 600 años trabajando todos los días. Por lo tanto, habrá víctimas que necesitarán esperar todo ese tiempo para ser reparadas en caso de que no deseen una reparación administrativa. ¿Piensen ustedes que realidades como estas invitan a la reconciliación y a la paz? Esa es la invitación que le están haciendo a la FARC, a que encuentren un marco jurídico para la paz lleno de vacíos y falencias y la cárcel de por vida. Y si milagrosamente, por ejemplo, a Timochenko le dan la libertad en el tiempo que estipule la ley, deberá pasar el resto de su vida en los estados judiciales esclareciendo diariamente hasta su muerte los hechos que no alcanzó a esclarecer en el tiempo que estuvo privado de la libertad, para que se los acumulen a la pena alternativa y no sea enviado a la cárcel nuevamente en caso de que vaya a la cárcel. Señor Mancuso, quisiera insistirle un poco sobre las contraprestaciones de esa negociación con el pasado gobierno. En ese marco de las negociaciones, ¿qué le dieron los paramilitares al gobierno de Álvaro Uribe? ¿Apoyaron la candidatura para el año 2002? ¿Apoyaron el proceso de reelección? ¿Hubo entrega de dineros a la campaña? No una contraprestación como tal para avanzar en un proceso de paz. Sencillamente, ideológicamente nos identificamos con los postulados que planteaba el entonces candidato a la presidencia para ese momento. Luego se dieron otras cosas diferentes que en el transcurso de las dirigencias de versión libre deberán ir aclarando y todos los comandantes deberemos ir aclarando. Pero básicamente no hemos concluido el proceso. El proceso quedó abandonado a la deriva, inmerso en la etapa judicial, se ha judicializado y por lo tanto en la medida que se han ido conociendo las verdades se ha ido criminalizando y nos hemos ido quedando solos dentro de este proceso. Yo creo que esa no es la forma de abordarlo. Conseguir la paz con exclusiones, con castigos que dejan por fuera de la contienda política democrática a las guerrillas, a las autodefensas protagonistas del conflicto, es enviar un mensaje equivocado, es desconocer la realidad del país y condenarnos a un conflicto armado que no acabaría nunca. Y es ni más ni menos promover la lucha armada como una manera de expresión política que compromete seriamente las posibilidades de paz y la reconciliación. ¿Cuál sería el interés que no se puedan expresar democráticamente con razones y argumentos las ideas de quienes deponen las armas y durante años representaron los intereses de tantas comunidades para que dentro de la institucionalidad puedan ayudar a resolver los enormes problemas que aquejan a esa Colombia marginal y de la periferia? Yo pregunto, ¿acaso desconocen que sin armas dentro de la contienda política democrática nada se puede imponer y todo lo que dentro de ella se pretenda conseguir se obtendría convenciendo con la fuerza de las ideas, de la razón, de las promesas cumplidas? ¿O es que allí no existen todos los controles y mejor aún la participación de todas las variables políticas? ¿Quiénes son los que se benefician de esta exclusión de la guerra y de todas las derivaciones de la guerra? No es el pueblo colombiano. Señor Mancuso, frente a un tema muy importante que ha generado incluso aquí en Colombia un gran proceso judicial, entre otras cosas, muchos narcotraficantes colados en el proceso de paz que compraron franquicias de las autodefensas, ¿quiénes fueron esas personas y por qué se permitió? Además, ¿el gobierno lo conocía, sabía de eso? Están mirando el conflicto en blanco y negro. El conflicto no tiene solamente el componente armado. Recordemos que no solamente quien porta un fusil hace parte del conflicto.
Cuando nosotros ingresamos a las diferentes regiones de la Colombia marginal y periférica, a la que me he referido hace un momento, allá encontramos diferentes clases de economías, pero en esta Colombia marginal y periférica, el mayor porcentaje de las economías gira o giraba en torno a las economías ilegales del narcotráfico. Yo no pudiera pedirle dinero a unas empresas que no existen dentro de esa región. Si yo estoy en una zona industrial o en una zona agrícola o ganadera, pues recurro a los recursos de estas expresiones económicas de la zona. Pero en las zonas marginales de Colombia, donde las economías son ilícitas, me toca recurrir a los narcotraficantes, me toca recurrir a quienes conocen de ese negocio. Y precisamente cuando llegamos a estas regiones marginales y periféricas, los comandantes Carlos y Vicente Castaño estuvieron buscando recursos para financiar la confrontación contra las guerrillas, que por ejemplo en el caso del ELN, que tenía el comando central COSE en el sur de Bolívar, y que dado las acciones militares en contra de ellos lo trasladaron hasta el Catatumbo, pues tenían que buscar quién financiara en ese momento los frentes de autodefensa y bloque que fueran a golpear las madrigueras, la retaguardia estratégica, desde donde la guerrilla organizaban las operaciones militares a los planes o a las zonas productivas. Entonces, en esa medida, fueron buscando personas que financiaran. Ese es el caso, por ejemplo, del señor Mejía Múnera o de Macaco, que fueron personas que fueron buscando los comandantes Castaño para que ayudaran en la financiación y les dieron cargo, responsabilidad y mando sobre unas tropas para que enfrentaran un fenómeno, y el compromiso era ese, antisubversivo. ¿Que debíamos financiarnos? Por supuesto que sí, que tenía que financiarse. ¿Y de qué se financian las autodefensas y los actores ilegales del conflicto? De las economías que existen en las diferentes regiones del país. ¿Qué conocimiento, señor Mancuso, tuvo usted sobre las falsas desmovilizaciones de grupos paramilitares y guerrilleros, y cuál fue la participación del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo en esos montajes? También es volver a mirar el conflicto en blanco y negro en algunas interpretaciones que he visto de algunos analistas, y he escuchado este tema en reiteradas ocasiones. Quizás no lo hemos sabido explicar, y le explico. Cuando llegamos a las diferentes regiones instauramos nuevos órdenes sociales, reemplazamos el Estado de Derecho y combatimos y reemplazamos los estados de facto guerrilleros que existían allí. Todo lo que subvirtiera el orden normal establecido por las autodefensas, los nuevos órdenes sociales que subvirtieran esos órdenes que establecieron, llámese guerrilla, llámese delincuencia, llámese las bandas de secuestradores que tenían al servicio de las guerrillas para las pescas milagrosas, o los secuestros individuales, o las bandas que estaban dedicadas al narcotráfico, al servicio de las guerrillas, todo lo que no se plegara a las directrices que nosotros dimos cuando instalamos esos nuevos órdenes sociales, lo combatíamos. Así que lo que no se plegó hacia nosotros tuvo que irse o se combatió. Y todos los que se plegaron hasta las autodefensas, como sucedió por ejemplo con el bloque Cacique Notibara y todas esas bandas... Sí, perdóneme, señor Mancuso, pero usted no nos ha contestado la respuesta sobre el excomisionado Luis Carlos Restrepo. Para allá voy. Al comisionado Luis Carlos Restrepo se le dijo que en Medellín, cuando estábamos desmovilizando los hombres del bloque Cacique Notibara, venían muchos de esas estructuras de esas bandas que estaban al servicio de las autodefensas, en la medida que cuando hubo la confrontación se plegaron a las directrices que tenía ese bloque dentro de esa zona, para ponerles ejemplo. Y se le dijo a ellos, se le dijo a la OEA que esas personas se iban a desmovilizar porque disminuía radicalmente la violencia que venía dándose, se identificaba a las personas, se ayudaba en su proceso de resocialización. Que hubo colados, por supuesto que hubo colados. Que ha habido situaciones como el de la Cacique La Gaitana, ustedes lo han visto en la comunicación. Señor Mancuso, quiero concretarlo sobre si sabía o no sabía el excomisionado Luis Carlos Restrepo de las desmovilizaciones amañadas y fraudulentas. ¿Él sabía o no? Bueno, al comisionado se le dijo que esas personas, esas bandas, en el caso específico del bloque Cacique Notimara,
hacían parte del componente de autodefensa, no eran autodefensas como tal, eran unas personas que estaban al servicio y como tal había que desmovilizarlos, porque no se podían dejar allí sueltos al mejor postor y había que reinsertarlos a la civilidad. Por lo tanto, sabía del tema, claro que lo sabía. Bueno, de sus declaraciones pues es claro que se sienten traicionados por el gobierno anterior, pero el presidente Uribe dice que existe una especie de venganza criminal de ustedes en todas estas nuevas declaraciones. ¿Por qué tantas cosas se comienzan a conocer apenas ahora, 10 años después? ¿Por qué deberíamos no creer pues que existe esa tal venganza criminal? Con muchísimo gusto le contesto la pregunta. Las verdades las empezamos a contar mucho tiempo antes de nuestra extradición. Desafortunadamente están plasmadas solamente en los expedientes judiciales. No han salido a flote, pero por ejemplo el tema de que nosotros apoyamos a la campaña electoral del entonces candidato Uribe a la presidencia, yo lo dije en mis versiones libres. Justamente esas verdades fueron las que se volvieron incómodas para el gobierno y más bien la venganza criminal y la retaliación existió hacia este lado. Hace un ratico le conté que había un compromiso del gobierno de extraditarnos si cumplíamos 3 puntos que enuncian, que los cumplimos a cabalidad en mi caso particular. Cuando no se diferencia entre quienes se cumple y quienes no se cumple, creo que se manda un mensaje equivocado. Ahora, en cuanto a las verdades, nuestra obligación, y eso es a lo que nos obliga la justicia, lo estamos haciendo. Que algunos lo consideran venganza criminal, lógicamente que es la forma de defenderse, justamente porque el marco legal que existe en el momento no es amplio, no es suficiente, no le da la oportunidad y la posibilidad que aquellas personas que se vincularon a los procesos ilegales dentro de las diferentes regiones del país, para el caso específico de las guerrillas y de las autodefensas, no tienen otra forma diferente de decir que es mentira lo que se está diciendo y que es una venganza contra ellos. Por eso, cuando la ley es insuficiente y se mira el conflicto en blanco y negro y no entendemos que dentro de ese conflicto no solamente es factor quien porta un fusil, sino quien aporta políticamente, quien aporta con ideas, quien aporta con recursos, quien se compromete, quien se identifica. Con todos estos temas, ayuda y aporta, hace parte de las estructuras de una u otra manera. Es un componente activo, no pasivo, de ese actor del conflicto. Por eso la ley debe ampliarse. Por eso el nuevo marco legal que cursa en el Congreso de la República y las modificaciones al actual aún tienen una gran cantidad de falencias. ¿Por qué desperdiciar, pregunto yo, toda la experiencia, el conocimiento que tenemos nosotros para ayudar a hacerle los correctivos a esas leyes? La no atención, la no respuesta a nuestro llamado va a llevar al fracaso de este proceso. Va a generar muchas dudas en las organizaciones que continúan en armas. Las hará seguir dudando para dar el paso hacia un proceso de paz. Y va a ser la convalidación del mensaje erróneo y absurdo que se está enviando desde el gobierno anterior a la sociedad colombiana y en especial a los alzados en armas, que el Estado no cumple la palabra empeñada, que engaña, que miente y peor aún, que lo único que vale es la palabra amenazante de quienes tienen en la mano un fusil como única manera de expresión política para que lo escuchen. Sí, señor Mancuso. Señor Mancuso, usted declaró... forma en la... ¿Ah, no? Sí, señor Mancuso, queremos avanzar en las muchas preguntas que queremos pueda contestarnos en esta entrevista con Caracol Radio. Usted declaró ante una fiscal de Justicia y Paz que abogados en representación de Mario Uribe, de José Obdulio Gaviria, le pidieron a los paramilitares pruebas para tumbar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué clase de pruebas buscaban y qué los ofrecían a cambio de esas pruebas? Y aclárenos la participación del empresario italiano Giorgio Sale en todo este tema frente a la Corte Suprema. Bueno, arranco con Giorgio Sale. Estamos con Giorgio Sale en un tema de el restaurante de la Enoteca. Con él nunca tuve nada que ver con temas diferentes al tema específico de la Enoteca y de alguna propuesta que en algún momento me hizo para uno de sus hijos, un tema que tenía que ver
con una negociación de narcotráfico que él estaba proponiendo y a la cual no se realizó. Con el tema de la propuesta de conseguir pruebas en contra de la Corte Suprema de Justicia, es un tema que he abordado dentro de mis diligencias judiciales. Creo que abordarlo por aquí estaríamos judicializando, criminalizando todos estos temas, estas situaciones, pero le voy a dar alguna información de la que vi. Es cierto, sí vinieron, querían pruebas, querían que consiguiéramos fotos a través de Juan Carlos Sierra, por ejemplo, fue una de las personas, el otro abogado que tenía Juan Carlos Sierra, también me pidieron ese favor, que si yo podía conseguir algunas pruebas con relación a ese tipo de vinculaciones o relaciones que tuvieran los magistrados, por ejemplo, con Giorgio Sales, o con cualquier otra persona. Estaban buscando desesperadamente unas fotos en unas corralejas de unos magistrados y en alguna fiesta y una cantidad de cosas, porque la idea que tenían era tumbar la corte y montar una corte ad hoc hecha a las pretensiones que tenía el gobierno anterior. Esos fueron los mensajes que mandaron exactamente. Señor Mancuso, ¿cuál fue el verdadero papel del esposo de la exfiscal Vivian Morales, Carlos Alonso Lucio, durante este proceso de desmovilización de los paramilitares? Fue un facilitador, fue un hombre que aportó al proceso, que aportó con su experiencia, con sus ideas, para que lográramos avanzar en este difícil y minado camino que conduce a la paz. Pero aparte de ser facilitador, él adquirió algunos compromisos. La doctora Vivian Morales jugó algún papel. Ustedes nunca la conocieron ni la trataron. ¿Ella fue alguna vez a Santa Fe de Ralito? Yo nunca la traté. Dicen que ella estuvo en algún momento en alguna de las reuniones o manifestaciones públicas que se hicieron, pero nunca la traté. Y con el esposo de ella, con el doctor, con Carlos Alonso, nunca hubo ningún tipo de contraprestación que yo conozca. Sí, señor. ¿Y qué conocimiento tiene con respecto a si paramilitares fueron contactados o contratados en algún momento para incursionar en Venezuela e intentar alguna acción desestabilizadora contra el gobierno del presidente Chávez? En algún momento, algunos generales y algunos políticos de esa hermana nación contactaron a las autodefensas, al comandante Carlos Castaño. Incluso yo he hecho referencia a esos temas hace muchos años, en Justicia y Paz, en diferentes declaraciones, igual que lo hizo el comandante Jorge Iván Laverde Zapata, aclarando esos temas. Sí, llegaron algunas personas que estaban interesadas en conformar unas autodefensas en Venezuela, en darle un golpe de Estado al presidente Chávez. Esas situaciones sucedieron, eso fue cierto. ¿Qué tipo de personas, señor Mancuso, estaban interesadas en matar a Chávez? ¿Eran personas particulares, venezolanos, había colombianos, funcionarios del gobierno de la época, claro, o de las fuerzas militares? Claro. En el caso particular de las personas que se reunieron con el comandante Carlos Castaño, no venían con la intención de matarlo, de armar unas autodefensas en la región, porque estaban siendo golpeados por la guerrilla y estaban permitiendo el gobierno hermano de Venezuela su territorio como casa, como refugio para la guerrilla, y básicamente estaban mirando la posibilidad de también participar en un golpe de Estado hacia él. Habían unas fuerzas militares venezolanas que estaban aliadas y eran leales al comandante Chávez, y otras no, requerían apoyo, no tenían mucha experiencia en combate, querían instrucción con relación al tema de cómo hacerlo, y básicamente fueron los temas, así a grosso modo, que se trataron. Sí, perdón. Y él contó algunas infidencias acerca del proceso de paz y de la silla vacía, de por qué Manuel Marulanda no había ido precisamente al evento central de la zona de reinserción, zona de distensión, y dijo que Manuel Marulanda se enteró que los paramilitares habían
infiltrado un par de personajes, al parecer relacionados también con el ejército colombiano, cuya intención era matar a Manuel Marulanda y armarla de Dios es Padre. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre ese particular? No tengo ningún tipo de conocimiento. Yo estuve en la comandancia de las autodefensas, fui uno de sus comandantes de mayor jerarquía y jamás le escuché algo como eso a los comandantes Carlos y Vicente Castaño. Señor Mancuso, el jefe de seguridad de Santa Fe de Ralito, que es ahora jefe de seguridad de Juan Manuel Santos, es el coronel Vega. ¿Qué relación tuvo usted con él? No, ningún tipo de relación tuve con él. Sencillamente lo conocí dentro de la zona, pero no tuve ningún tipo de relación. Le doy otro nombre. El general Mario Montoya, excomandante del ejército, tuvo nexos con el paramilitarismo. ¿Qué relación tuvo el exgeneral Mario Montoya, comandante del ejército en su momento, con el paramilitarismo? Le decía hace un ratico que el tema de la seguridad, de la falta de seguridad, que tantas veces hemos solicitado al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General, a la Honorable Corte Suprema de Justicia, a las diferentes instituciones, incluso la misma justicia, el fiscal Paul M. O'Brien de los Estados Unidos pidió, para mi caso particular, que el gobierno colombiano le brindara seguridad y protección a mi familia. Eso lo hizo desde el 2008, recién extraditado, cuando me arranqué a contar una cantidad de verdades relevantes que había contado en Colombia y que ratifiqué aquí y seguí contando desde acá. Aún al día de hoy, 4 años después, ese tema no se ha solucionado. Y yo quisiera que por el momento esas preguntas ustedes me excusaran, por favor, de contestarlas, dado el enorme riesgo que eso representa para nuestra familia. O sea, quiere decir que sí es verdad. Porque bueno, si tiene temor, señor Mancuso, de decirlo... Tanto en el caso Carranza como en el caso de Mario Montoya. Seguramente. Porque sí, si no, eso es cierto. si fuera negativo, entonces usted no tendría ningún temor. Sí, eso es cierto, es lo que usted acaba de decir. Usted ha hecho una apreciación correcta. Perfecto. ¿Ustedes tuvieron influencia en la elección de Mario Iguarán y prestó en ese caso sus buenos oficios José Félix Laforí o no? Bueno, las autodefensas fuimos contactadas, en mi caso particular, yo fui contactado a través de Laforí, efectivamente. Pero... Le dije que en ese momento, dadas las condiciones de desmovilizado y el compromiso que tenía con todos los temas que se adelantaban, yo no podía ayudarles, en especial que yo había perdido el mando sobre las tropas en el momento que me desmovilizo, que incluso Eleonora y Miguel Alfonso me habían pedido que los apoyaran, que eran congresistas. Es decir, José Félix Laforí iba con el mensaje del gobierno de que querían que Mario Iguarán fuera el fiscal. Absolutamente, así fue. Hablando sobre otro exfiscal general... No, pero primero, Ricardo, ¿hubo dinero de por medio? Porque se habla de 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos, señor Mancuso, ¿los recibieron? Bueno, en la medida en que yo no les colaboro con ese tema, ellos llegan donde el señor Macaco, y eso era lo que decía Macaco, dentro del sitio de reclusión donde nos encontrábamos, que él había aportado ese dinero. Pero a usted no le consta, o otros jefes pudieron dar fe y confirmar efectivamente si lo de Macaco era verdad. Ellos tendrán que confirmarlo o desvirtuarlo en sus diferentes diligencias judiciales. En el caso de Luis Camilo Osorio le preguntaba si tuvo algún tipo de vínculos con las autodefensas, sobre todo porque 2 de sus funcionarias más cercanas, me refiero a Luis Camilo Osorio, como fueron Ana María Flores, conocida como la Batichica y prófuga de la justicia, condenada a 40 años de cárcel, y Rosalba Negrete, fueron nombradas en altos cargos de la Fiscalía en el Catatumbo, que era zona suya, y en Córdoba, que también era zona suya. ¿Luis Camilo Osorio tuvo vínculos con el paramilitarismo? Bueno, yo no conocí personalmente al doctor Luis Camilo Osorio. Las personas vinculadas con el tema, he escuchado
o leído declaraciones de esta persona que está detenida en Cúcuta, que efectivamente sí tuvo relaciones con nosotros. Nosotros infiltramos la gran mayoría de las instituciones del Estado, conquistamos varias de ellas. No era un secreto que básicamente la directora anterior, a la que le decíamos alias la Batichica, era básicamente una especie de comandante de autodefensa dentro de la zona. Por eso le digo que lo importante de ampliar la ley que cobija a todas aquellas personas que participaron como actores del conflicto de uno u otro bando. Señor Mancuso, ¿qué empresarios y qué multinacionales han pasado de agache o tuvieron que ver con todos estos episodios? Son muchas. También, si usted observa mis versiones libres de mayo del año 2007, se va a llegar una enorme sorpresa cuando usted observe las declaraciones que están allí con relación a la cantidad de empresas nacionales y multinacionales que participaron en la colaboración de este fenómeno y crecimiento de autodefensas. ¿Pero cuáles lo han traicionado a usted? No es que nos hayan traicionado, porque realmente aquí no estamos hablando de traición. Aquí usted me pregunta de colaboración, quiénes estuvieron vinculados, quiénes participaron. Yo, dentro de las diligencias judiciales que he adelantado, he esclarecido estos hechos. Hablé, por ejemplo, del caso de Chiquita, de Dol, del Monte, por poner un ejemplo específico, en la zona del Urabá, y cómo aportaban 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada, y cómo se distribuía 1 centavo de dólar para la Casa Castaño, otro para la Colubir y otro para militares y información que se pagaba dentro de la región del Urabá. Hablamos del caso de Postobón, de todas estas empresas hemos venido hablando. Pero, digamos, en el caso de Postobón, ¿qué tipo de colaboración ofrecía las autodefensas, señor Mancuso? Básicamente, nosotros brindábamos seguridad a las áreas donde operaban estas empresas, y como tal, se cobraba una especie de impuesto para que estos recursos alimentaran las tropas que estaban combatiendo en las áreas de retaguardia estratégica de la guerrilla. Es decir, ¿esas colaboraciones se pudieran interpretar como extorsiones que ellos tenían que pagar? Bueno, recordemos que en un principio las colaboraciones, más que extorsiones, fueron de manera voluntaria, en la medida en que la presión que ejercía la guerrilla sobre todas estas poblaciones y estas economías era impresionante y los tenían ahogados. Así que las primeras colaboraciones, digámoslo de esa forma, realmente ese tipo de presión por parte nuestra no ocurría, venía del lado de las guerrillas y ellos querían liberarse de ese flagelo, especialmente cuando van hasta el Estado, hasta las fuerzas militares, y le piden protección y ven que no existe esa protección y no se las dan desde allí, recurren a nosotros, y más cuando nos ven aliados en esa lucha y en esa subversión, o el mismo Estado y las mismas fuerzas militares les recomiendan que busquen apoyo con nosotros. Eso se fue dando en el transcurso del conflicto. ¿El ex vicepresidente Francisco Santos se reunió seriamente con ustedes con alguna intención de apoyarlos o no? O de crear el bloque central aquí en la ciudad de Bogotá, como se ha dicho. Él fue uno de los que hizo la propuesta de la creación de un bloque de autodefensas en la medida que la guerrilla estaba sitiando la ciudad capital de Colombia, Bogotá. Y básicamente cuando el comandante Castaño le propuso que él fuese el relacionista, la persona que estuviera encargada del bloque, una especie de comandante del bloque, él denegó la propuesta, pero insistió en la creación, en la conformación del bloque. ¿Cómo así? ¿Francisco Santos insistía? Sí, perdóneme, ¿Francisco Santos era el que insistía en la creación del bloque? Por supuesto, yo lo he dicho en las diferentes declaraciones que he dado. Sí, señor Mancuso, en el caso de Juan Felipe Sierra y Guillermo León Valencia Cosio, ¿qué relación? Porque ellos, haber borrado el nombre del indio y un listado de gente, criminales más buscados y demás,
¿Qué participación o qué relación tenían ustedes, señor Mancuso, con Sierra y con Valencia Cosio? Bueno, yo al señor Sierra lo conocí porque fue la empresa de seguridad privada que contrató el gobierno nacional para el tema de la seguridad nuestra cuando nos desmovilizamos, que nos nombraron a nosotros dentro del proceso de paz para que avanzáramos en el convencimiento de los desmovilizados y demás comandantes como miembros representantes, ayudarlos a la desmovilización, al convencimiento de que dieran el paso de la negociación que se esté dando. Así que allí fue donde yo lo conocí, no lo conocía desde antes. No era parte del bloque los bloques donde yo tenía manejo, donde tenía control y dominio de los territorios. Por lo tanto, es poco lo que podría contarle de él. Señor Mancuso, ¿son injustos los cargos que se le han imputado a Guillermo Gaviria en Antioquia? Repito, no fueron áreas de dominio y control sobre los que yo ejercí ese dominio y control, era de otros comandantes. Habría que recurrir a los otros comandantes a preguntarle. En la medida en que fuimos una confederación de federaciones de autodefensa donde teníamos autonomías e intereses propios. Le quiero preguntar por qué otros dirigentes políticos, ministros, exministros, tuvieron vínculos con las autodefensas. Yo he contado gran parte de estas verdades en diferentes declaraciones. Hay unas que faltan por contar, lógicamente, y que aún no lo he hecho en la medida en que las consecuencias que ello traería para mi familia son enormes. Yo he solicitado durante más de 4 años estar aquí en Estados Unidos. 4 años cumplimos en un par de días, y en los 2 años que estuvimos en Colombia, protección para mi familia, la familia le quitaban la seguridad cada vez que llevaba una declaración que de una u otra forma afectaba a intereses del gobierno, a personas afectadas al gobierno anterior. Tenía que ir a hablar con el ministro del Interior, PP, o con el comisionado Luis Carlos, con el comandante de la Policía General Castro para ese momento, para que le restituyera nuevamente la seguridad que le levantaban en la medida de las diferentes declaraciones. Este es un tema complejo, muy difícil. En la medida que ustedes observarán, habrán podido darse cuenta y hacer los análisis durante todos estos años, que realmente lo que se ha buscado es un silenciamiento de nosotros. En el caso mío, le explicaba cuando iniciamos la entrevista, la respuesta que me dio el gobierno anterior, que no hubo razones para la extradición, que yo no seguía delinquiendo y que lo hizo porque era discrecionalidad de él. Pero ustedes podrán ahí, con esos elementos de juicio, observar que realmente no hubo una buena fe en el tema, que las verdades son incómodas, desafortunadamente, porque justamente luego volvemos al tema del marco jurídico. Quiero aprovechar la oportunidad que ustedes me brindan en el día de hoy para pedirle de corazón a las víctimas perdón por todos los hechos, por todas las cosas que pudimos haber hecho mejor y no se hicieron. Estamos trabajando en todo este tema de la reconstrucción de los hechos, de la ubicación y la exhumación de todas estas personas desaparecidas, víctimas del conflicto armado, que jamás debieron perecer dentro del conflicto. Desafortunadamente se dio, pido perdón nuevamente por ello. Y les voy a contar algo con relación a este tema específico, porque es bueno que quede claro. Si nosotros observamos el nuevo marco legal y el actual en trámite de modificación en el Congreso de la República, en el que el artículo 25, el parágrafo primero del proyecto de ley 096, se introducen modificaciones a la ley 975/2005, allí dice: si con posterioridad a la sentencia emitida como consecuencia del procedimiento excepcional de que trata la presente ley, el beneficiario es condenado por hechos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado al margen de la ley que no haya sido confesado en el proceso de justicia y paz, perderá el beneficio de la pena alternativa.
Y quería referirme a esto porque va en conjunción con la pregunta que usted acaba de hacer. Aquí se evidencia, sin lugar a dudas, que se está desconociendo la realidad del conflicto, que muchos hechos jamás podrán esclarecerse, porque quienes los ejecutaron hoy están muertos y se llevaron esa información con ellos, y quienes quedamos la desconocemos. Recordemos que fueron miles de hombres los que estuvieron bajo nuestro mando y no tuvimos el don de la ubicuidad para estar presentes en el momento en el que se cometieron todos los hechos, en los miles de kilómetros cuadrados, en las diferentes áreas que estuvieron bajo nuestro dominio y control, traduciéndose en lo que acabo de exponer, en la pérdida de los beneficios para la mayoría de los mandos de las guerrillas y las autodefensas. Habla usted de miles de hombres pertenecientes a las autodefensas. ¿En cuántos miles calculan las víctimas causadas, señor Mancuso? Yo realmente no tengo las estadísticas, escucho lo que dicen las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, que para el caso de las autodefensas se están aproximando a 4.400.000 hechos punibles. Si observamos que eso mismo sucedió con la FARC y mucho más, porque tienen muchos más años de estar en conflicto, van a ser mayor el número de víctimas presentadas. Y la pérdida de hombres como Jojoy, como el comandante Marulanda, el comandante Cano, se llevaron con ellos una gran cantidad de verdades. Ahora, en cuanto al tema de la desaparecidos, de las personas que durante el conflicto murieron y se exhumaron en diferentes regiones, muchos de esos comandantes que participaron ya están muertos. Otros no se han presentado a Justicia y Paz, uno porque tienen temor ante los graves vacíos, inseguridad e incertidumbre que se vivieron, los incumplimientos del gobierno, se rearmaron, no se presentaron. Otros están en las cárceles sin siquiera haberlos postulado. Yo en Cúcuta, por ejemplo, tengo varios muchachos que hace años no veía, y en unas diligencias de versión libre hace poco los vi, y me contaban que teníamos otros compañeros que están presos allí, que siendo de la autodefensa el día de hoy no los han postulado y no quieren colaborar con la verdad, diciendo yo no ayudo a reconstruir, yo sé dónde existen varias cosas, pero no voy a revelar dónde están hasta que no me postulen. Es imposible que el gobierno, uno de los dulces, de los caramelos que dio, era reconocer el estatus político de la autodefensa y dar una sentencia entre 5 y 8 años, y como venimos, esos muchachos ni siquiera nos han postulado. No sabemos desde cuándo empieza a correr el tiempo que le descontarán como pena servida. Algunos fiscales dicen desde cuando se le dicten sentencia por justicia y paz, medida de aseguramiento por justicia y paz, y hoy ni siquiera los han postulado para que le dicten esa medida de aseguramiento. Significa que los van a tener el resto de la vida en las cárceles. Sí. Dios santo, esto nos llama a la paz, esto nos llama a la reconciliación. Quiero insistirle, señor Mancuso, sobre el tema de los hornos crematorios y en esa zona donde tengo entendido que usted tenía una influencia específica, y era la zona del Catatumbo. Le explico con ese tema. El comandante Carlos Castaño le dio una orden a los hombres que estaban en el bloque y les dijo que tenía presiones muy altas de parte de las fuerzas militares con relación a las estadísticas que se le estaban subiendo en el número de víctimas que estaban teniendo en las diferentes áreas. Y dio la orden que por favor desaparecieran, exhumaran los cadáveres de las víctimas para que esas estadísticas no se les subieran. Yo había dado una orden anterior a los comandantes, y eso pueden darse quienes fueron mis subalternos, en el sentido en que si había razón para actuar militarmente contra una persona por su vinculación a la guerrilla, no había ninguna razón o sentido en tener que exhumarlas y desaparecerlas. La creación de un horno que se da en el lote que propongo es básicamente por disposición de los comandantes. De eso me entero yo cuando nos desmovilizamos, que estamos reconstruyendo la verdad, y me lo cuentan en Itagüí, que estoy en Itagüí. Así que usted podrá observar que no tuvimos el don de la ubicuidad para estar presente en cada uno de los hechos, para controlar cada uno de los hechos que se presentaban. Pero señor Mancuso, y fueron situaciones
Sí, usted asume... que se presentaron desafortunadamente. Sí, de acuerdo. Usted asume su culpabilidad en la masacre de Mapiripán del año 1997. Usted ha dicho, sí, es culpable e incluso ha pedido perdón. ¿En qué otras masacres cometidas por los paramilitares usted se declara culpable, que usted las ordenó? Yo me declaro culpable no solamente en esas masacres, en todos los hechos cometidos por los hombres que estuvieron bajo mi mando en los bloques donde tuve mando sobre esas tropas, en las áreas y regiones donde tuve dominio y control. Yo soy responsable de todas esas acciones y por ello le pido perdón al país, le pido perdón a las víctimas. Por eso es importante que podamos avanzar, que podamos reconstruir para que no se vuelvan a repetir estos hechos. Por eso es importante nuestro conocimiento y nuestra experiencia, claro, sí, para que no se sigan repitiendo todos estos hechos. ¿Por qué despreciar nuestra ayuda, nuestro ofrecimiento, nuestra experiencia y conocimiento, si nuestro aporte es importante para concluir exitosamente este proceso de paz? Y en el caso de la zona de Urabá, señor Mancuso, hay dos cosas. Primero, ¿cuáles masacres, matanzas terribles que ocurrieron allí reconoce usted como parte de su responsabilidad? Y segundo, ¿de qué manera las convivir que se crearon entre el 95 y el 97 en Antioquia y en Córdoba, en esos límites, fueron el embrión de las autodefensas? ¿Y qué papel jugó allí Pedro Juan Moreno, por ejemplo? A ver, volvamos otra vez al tema y le explico. La autodefensa fue una confederación de federaciones. En el caso de Urabá no fue área de operaciones mío, fue área de operaciones de otros comandantes. El comandante Alemancito, de HH, de los comandantes Castaño, de Don Berna tuvo alguna injerencia con el bloque Córdoba. Así que no fue área de injerencia y manejo mío. Hicimos algunas operaciones conjuntas en las que yo apoyé, por ejemplo, hacia la zona de selvática y montañoso del Parque Nacional Natural del Nudo del Paranillo. Hicimos algunas operaciones conjuntas con el comandante Carlos Vicente Castaño, las tropas de Cuco, algunas tropas del alemán y de Raúl Hasbun, que en algún momento prestaron para cuando fuimos e ingresamos hasta toda esta región donde quedaba la Escuela de Formación de Fuerzas Especiales del bloque José María Córdoba. De hecho, uno de los comandantes de ellos se entregó, Góngora, que era instructor de esas fuerzas especiales. Y bueno, se hicieron diferentes operaciones. Yo soy responsable, por ejemplo, por esos hechos ocurridos en esas áreas. Como tal, los he confesado en diferentes versiones libres. Y reitero aquí nuevamente, y aprovecho la oportunidad para pedirle perdón a las víctimas de estos hechos. Esto nunca debió suceder. Sí. Bueno, desafortunadamente se presentaron. Le pregunto por el caso específico ahora de Pedro Juan Moreno. ¿Cuál fue su papel como asesor del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, en la creación de las Convivir en Antioquia y Córdoba? Las Convivir fueron un trampolín estratégico de lanzamiento para el crecimiento y el fortalecimiento de las autodefensas en el territorio nacional, especialmente en lo que tuvo que ver con la región norte de Colombia. Y en el caso de Pedro Juan Moreno, ¿cuál fue su papel? ¿Qué relación tuvo usted con él? ¿De qué manera se llevó a cabo esa expansión de las Convivir? Pedro Juan fue uno de los hombres que nos asesoró en la creación de estas Convivir para que pudiésemos seguir expandiendo la lucha contra la subversión, combinando todas las formas de lucha legales e ilegales. Legales e ilegales, dice usted. O sea, fuera de esa asesoría para crear esas Convivir y expandir todas las formas de lucha, ¿él mantuvo posteriormente una buena relación con ustedes, señor Mancuso? Siempre hubo una buena relación con Pedro Juan. Pedro Juan fue un hombre que se identificaba ideológicamente con nosotros, un hombre que se identificaba con los preceptos que se implementaron desde el gobierno del presidente Guillermo León Valencia a través del decreto 3398 del 65, que se convirtió en ley 48 del 68, donde se establecieron los fundamentos jurídicos para la creación de los grupos de autodefensas, y como punto de lanza de la implementación de estos grupos de autodefensas, las fuerzas militares. Recordemos que en cabeza de ellos, en varias resoluciones, por ejemplo la
W005 del 69 y de los manuales restringidos, aquel que conocemos como Reglamento de Combate de Contraguerrilla, el 3-10, se ordena organizar en forma militar a la población civil en juntas de autodefensa para que se proteja de la acción de las guerrillas y hagan operaciones conjuntas o individuales y reclutar los comandantes. Mancuso, ¿cree usted en la versión de que Pedro Juan Moreno murió víctima de un accidente o cree que alguien lo asesinó? Bueno, hay diversas hipótesis con relación a la muerte y esas son las dos que yo he escuchado, pero realmente no tengo conocimientos que me permitan afirmar o desvirtuarla. En este tema específico que le estaba contando, de las fuerzas militares y de las resoluciones de obligatorio cumplimiento para que ellos se vincularan con los civiles y que reclutaran a civiles, que entrenaran a civiles, que buscaran a los comandantes de estos grupos, que fuesen los líderes naturales de la región. Yo pregunto si aquí están los rastros, las huellas históricas de la vinculación de las fuerzas militares al conflicto con los civiles. ¿Por qué darle un tratamiento diferenciado a los militares? ¿Por qué no darle la oportunidad en la ley? Si es que la ley los obligaba, era de obligatorio cumplimiento que reclutaran civiles para conformar grupos de autodefensa y enfrentar a la guerrilla. ¿Será por eso que no quieren darle a ellos un tratamiento dentro de la ley para que no cuenten de quién recibieron esas órdenes? Para que se vincularan y crearan grupos de autodefensa. ¿Por qué discriminar si es que la paz la hacemos entre todos? Señor Mancuso, ¿qué información tiene usted acerca de los presuntos vínculos del señor Santiago Uribe y del llamado grupo de los 12 apóstoles con el paramilitarismo en la zona de Urabá? Ay, Dios santo. No quisiera referirme a estos temas en la medida en que nuestras respuestas serían consideradas como venganzas criminales. No, nuestra obligación es con la verdad, con las víctimas, con la justicia, que nos obliga a contar la verdad, y lo haría dentro de las diligencias judiciales cuando tenga las garantías de seguridad físicas y jurídicas necesarias. Podríamos inferir entonces también en esa respuesta suya que no dice la verdad por temor, porque no tiene las garantías procesales, porque no tiene la protección total para su familia, que si tuviera, aceptaría que sí hubo colaboración del señor Santiago Uribe y que el grupo del llamado 12 apóstoles colaboró y fue un apéndice de los paramilitares. Yo me gustaría guardar silencio con relación a la pregunta que me hace. Ay Dios, o sea, es que esa respuesta es muy elocuente, ahí lo dijo todo. Total. Prácticamente, ¿no?